¿Qué tal, estimada Diana? Bueno, nuevamente saludarte a ti, a todo el equipo del CAI, y siempre agradecido con el doctor Jorge Ruiz por la invitación y por promover este tipo de eventos. Asimismo, saludar a todos los asistentes que se están conectando. El día de hoy me pidieron comentar sobre la etapa postulatoria. Ahora, entiendo que han tenido varias sesiones y como tales, la idea es ir engarzando o engranando todas las etapas que han venido desarrollando o cursos. Yo les pediría entonces que en este caso podríamos abordar el tema de solicitud, respuesta de arbitraje, eventualmente luego de la constitución del tribunal arbitral, tener la oportunidad de ver lo que es demanda, contestación de demanda. Ahora, en el tema del arbitraje en sí, es, siempre se lucha o se pretende por desligarse de alguna manera del proceso como tal en un proceso civil o en un proceso penal. Vale hacer la precisión que en el arbitraje o en el proceso arbitral existen algunos principios que en el camino se pueden malinterpretar. Por eso, si hablamos de arbitraje y hablamos de flexibilidad, por ejemplo, en algún momento se podría pretender que la flexibilidad es no cumplir con los plazos procedimentales o que no existiría caducidad o prescripción o que eventualmente yo podría presentar medios de prueba cuando se me ocurra. El tema del principio de flexibilidad, a modo de antecedente, antes de empezar con lo que es el proceso en sí, eh, se debería entender como la posibilidad de no tener la rigidez de un proceso como en el Poder Judicial. Sin embargo, deben respetarse las diversas etapas. Etapas que antes de constituir el tribunal, o después, perdón, de constituir el tribunal, se entenderían como las reglas del proceso. Y claro, en las reglas del proceso las partes podrían fijar 10 días para presentar una demanda, así como 30 o 40 días. En mi experiencia, lo más, lo más extremo que han tenido alguna parte al momento de solicitar cuántos días requieren para presentar su demanda ha sido alrededor de 40 días. Tal vez una entidad argumentando la sobrecarga de trabajo, tal vez la contraparte, un privado, argumentando la complejidad del caso. Entonces, si teníamos 40 días para demandar, 40 días para contestar, para reconvenir y para absolver la reconvención, digamos que teníamos un proceso que se entendería rápido, tal vez no sería tan rápido, argumentados o basados en esta flexibilidad. Entonces, regresando al tema, y espero con esta introducción haber dejado claro el tema de la flexibilidad en un proceso arbitral. Eh, la solicitud. Si hablamos de caducidad y nos vamos al tema de contrataciones con el Estado, por ejemplo, si yo tengo una controversia, soy un contratista, estoy ejecutando una obra y al momento de ejecutar la obra solicito una ampliación de plazo bajo el argumento de que se ha afectado la ruta crítica y ameritaría una recalendarización porque no voy a poder cumplir en el plazo determinado X una determinada actividad. Entonces, la consecuencia de esto sería que solicite una ampliación de plazo, que el contratista solicite una ampliación de plazo. Esta ampliación de plazo, en esencia, tendría sentido, no habría mayor argumento en esa línea, si es que supervisión eh, que sería la contraparte en un proceso, en una ejecución de contrato, de una ejecución de una obra, aprueba el plazo y listo. ¿No? Por la coyuntura, hace algunos meses, gracias a Dios, ya el tema ya se ha calmado, han habido muchas marchas, contramarchas, y eso ha traído como consecuencia la imposibilidad de que muchos contratistas puedan ejecutar diversos proyectos, ya sea por el tema de cercanía, ya sea por ausencia de transporte, ya sea porque las carreteras estaban bloqueadas. Entonces, de alguna manera, algunas obras podrían haberse afectado con una suspensión, una eventual paralización. Al respecto, o la consecuencia de esta situación,
unos arbitrajes o JCRDs, es que le han pedido al tribunal arbitral o han iniciado un arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas, que no tiene nada que ver con el caso, pero lo coloco en contexto, ampliaciones de plazo. Estas ampliaciones de plazo deberían ser iniciadas dentro de un plazo determinado. Y si hablamos específicamente de contrataciones con el Estado, al día de hoy, la ley 3225, la cual ha sido modificada por el decreto legislativo 1341, el decreto legislativo 1444, con una última modificación. Se viene una nueva modificación, dicen, señala expresamente que la parte tiene 30 días para iniciar un arbitraje o para controvertir un arbitraje, en un arbitraje, en el ejemplo claro que estoy planteando, la ampliación de plazo, que podría ser una resolución de contrato, que podría ser una anulación de contrato, a modo de ejemplo específicamente en el tema de obras. Entonces, esos 30 días, ¿a partir de cuándo empiezan a correr? Desde que te dicen no te otorgo la ampliación de plazo, al día hábil siguiente, tú tienes 30 días. Te resuelvo el contrato, al día hábil siguiente tienes 30 días. Te anulo el contrato, tienes 30 días hábiles para iniciar o presentar tu solicitud. Entonces, ¿dónde presento mi solicitud de arbitraje? Libremente en cualquier centro, en cualquier institución, va a depender, y la primera respuesta a la pregunta planteada, o en el supuesto que estoy planteando, sería: revisa tu contrato, revisa tu cláusula arbitral, tu cláusula de solución de controversias, y en tu cláusula de solución de controversias se debe señalar de forma expresa, que así lo fuere, la institución arbitral a la cual o a las cuales las partes, al momento de celebrar el contrato, se han sometido. Entonces, el centro de arbitraje X, el centro de arbitraje Y, son las instituciones, en mi ejemplo, a las cuales las partes se han sometido. La parte interesada debería presentar su solicitud de arbitraje en cualquiera de estas instituciones o en esta institución. ¿Qué pasa si han señalado que el arbitraje es institucional o así no lo hayan señalado? El hecho que sea un contrato mayor a 5 millones, según la ley de contrataciones del Estado, sí o sí tiene que ser un arbitraje institucional, y el hecho que no se señaló una institución arbitral no quita o no implica que sea un arbitraje ad hoc. Sí o sí tendríamos que ir a una institución arbitral. O se señaló que sería un arbitraje institucional, pero siendo institucional no se señaló expresamente o de forma literal: quiero ir a la institución arbitral X o quiero ir a la institución arbitral Y. ¿Qué pasa en ese supuesto? En ese supuesto, y solo en ese supuesto, técnicamente hablando, a la pregunta, ¿puedo ir a cualquier otra institución? Y claro que sí. ¿Necesariamente tengo que ir a la institución arbitral X y Y en el supuesto que no se ha señalado expresamente que sea la institución arbitral X y Y? Necesariamente, no. ¿Puedo ir a la institución arbitral X y Y? Sí. ¿Puedo ir a la institución arbitral A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etcétera? Sí. Porque el contrato o el convenio arbitral no señaló de manera expresa, o no, en mi ejemplo, no se señaló de manera expresa a qué institución arbitral pueden ir, y hay distintas instituciones arbitrales en el mercado, ¿no? Ya sea que algunos, por un tema de costos, eligen la institución arbitral A, por un tema de cercanía, de ubicación, la institución arbitral B, por un tema de especialidad, tal vez yo me siento más seguro en el colegio de ingenieros, en el centro de arbitraje de algún colegio de ingenieros, de algún consejo departamental del Perú, tal vez yo me siento más seguro en alguna cámara de comercio, tal vez yo me siento más seguro en un centro de arbitraje de una universidad o en una institución arbitral X, ¿no? Entonces, ¿dónde presento la solicitud de arbitraje? Volviendo a la pregunta, sería donde lo señale tu convenio arbitral, o donde tu propio convenio tu propio convenio arbitral lo señale. Ahora, lo que sí debemos remarcar es que si hablamos de caducidad, no debes presentarlo en el día 31, no debes presentarlo en el día 32. ¿Qué pasa si es que por ahí alguien presentó una conciliación? Sigo teniendo los 30 días se suspenden, tengo más de 30 días por haber presentado una conciliación.
vale hacer la precisión que las cláusulas de solución de controversias en la mayoría de contratos regulados por la Ley de Contrataciones del Estado son cláusulas donde la gran mayoría señalan expresamente que pueden ir o a una JRD, si fuera que se está iniciando la ejecución del contrato, en contratos mayores a 20 millones, de manera obligatoria, y iniciar la JRD o ya constituida la JRD en adelante, si correspondería luego un arbitraje. O si es que por alguna razón no se constituyó una JRD, tendrían que ir a un arbitraje directamente. En los contratos que tengan con fecha anterior al 31 de enero del 2019, o en los procesos de selección que se hayan otorgado la buena pro con fecha anterior al 31 de enero del 2019, es decir, no se aplica el decreto legislativo 1444, y podrían ir a un arbitraje de manera directa. Y ahí tendríamos que tener o hilar fino en, estamos ante una cláusula escalonada, que generalmente en los contratos internacionales, que es una cláusula escalonada, es trato directo, las partes buscan un encuentro de manera directa para solucionar sus diferencias, conciliación, y finalmente, como última opción, un arbitraje. Se dice, yo no puedo ir a conciliación si previamente no fui a trato directo, yo no puedo ir a arbitraje si previamente no fui a una conciliación, y menos si no fui a un trato directo. En cambio, en nuestras cláusulas reguladas con la Ley de Contrataciones del Estado, no existen cláusulas escalonadas. Entonces, de manera facultativa, yo podría ir a una conciliación. Sí, podría ir a una conciliación. ¿Qué pasa si yo inicio una conciliación en el día 30, en el día 10, en el día 20? ¿Se suspenden los plazos? Sí. La propia normativa en conciliación, el decreto legislativo 1071, perdón, señala expresamente que los plazos quedan suspendidos. O sea, si hoy presento mi solicitud de conciliación y lo que dure en el tiempo la conciliación, hasta que concluya o termine dentro de unas formas de conclusión que la propia ley señala, falta de acuerdo, acuerdo parcial, inexistencia de una de las partes, inexistencia de ambas partes. Si fuera acuerdo total, ya no tendríamos que hablar de arbitraje porque ya solucionaron el tema en conciliación. En ese momento concluye. Entonces, si en ese periodo duró 20 días, 30 días, 40 días, podría pasar, sé que algunos podrían estar diciendo, no, pero la ley de contratación señala expresamente que una conciliación no debe durar más de 30 días, salvo que ambas partes estén de acuerdo y suspendan o amplíen ese plazo, ¿no? Entonces, es importante hacer esa precisión porque muy ligeramente podrían decir, no, más de 30 días no va a durar, entonces yo mañana, hoy me resolvieron, mañana empiezo mi conciliación, tengo 30 días y luego presento mi arbitraje. No estás obligado, primero, no estás obligado a ir a una conciliación. Segundo, si vas a una conciliación y dura más de 30 días y el procedimiento es lo que corresponde o ambas partes estuvieron de acuerdo en suspenderlo, en más de 30 días no te sientas mal, no te preocupes, porque eh, hoy, cuando presentas la conciliación, se suspendió automáticamente el plazo que tú tenías. Ahora, si yo presenté la conciliación en el día 10, yo tengo una tesis muy particular, tal vez una lectura muy conservadora de los plazos, porque señalamos que la propia ley de conciliación señala expresamente que los plazos quedan suspendidos y no hay una cláusula escalonada. Entonces, si yo presenté en el día 10, significa que al momento que concluya el procedimiento de conciliación, sigo en el día 10. Entonces, tendría, en mi lectura, no necesariamente tiene que compartirla cada uno de ustedes, tendrían 20 días para presentar su solicitud de arbitraje. En una versión o una visión más libre de algunos colegas, dicen, ok, yo presenté en el día 10, en el día 20, en el día 30 la conciliación, la inicio, concluyo, y yo tengo 30 días más, ¿no? Si nadie se opuso, si la contraparte no tiene mayor inconveniente en eso, si no te hacen la suma y resta de los días, bien, bienvenido, ¿no? Eh, ¿puedo hacer una interacción con los participantes, estimada Diana? Veo hay algunas manos levantadas. O al final. Doctor, claro que sí. Ok. Creo que el señor Luis Adams eh, ha pedido levantar la mano. Sí, lo escuchamos.
Está con el audio apagado, no sé si nos escucha. Estimado, en todo caso, no sé si Al tiene final. algún inconveniente para activar su audio, pero en lo que lo solucionamos podría hacer la pregunta quizás en el chat. Por escrito, sí. Bienvenidas todas las consultas por escrito y luego al final las vamos a absolver. O en el devenir, si es que corresponde en la interacción. Bien, entonces, sigamos avanzando. Entonces, hemos hablado un poquito de los plazos en el tema de los 30 días. Contrataciones del Estado, tenemos 30 días para iniciar un arbitraje, sí o sí. Facultativamente, y no se olviden del término facultativo, es una decisión de la parte que inicia esta posible conciliación, decidió, en mi ejemplo, plantear un arbitraje, una conciliación. En el tema de los plazos, tengan cuidado, cuídense mucho, el solo hecho de presentar la solicitud, la consecuencia es que se suspenden tus plazos. Cierras con una forma de conclusión, que lo señala la ley de conciliación, y automáticamente se abren nuevamente tus plazos. Puede ser que tengas mi tesis de donde te quedaste y de ahí continúas, o se abre automáticamente 30 días adicionales, ¿no? Entonces, eh, presentar dentro de los 30 días un arbitraje es lo correcto, porque caso contrario, la contraparte estaría habilitada para presentar una excepción de caducidad, y esa excepción de caducidad, salvo lo que sucedía con el decreto legislativo 1017, que a modo histórico, hace bastantes años ya, ustedes son bastante jóvenes, en el 2008, más o menos, la caducidad no estaba en el decreto legislativo 1017, no estaba en una ley, un decreto que tenga rango de ley. Eso estaba en un reglamento, en un decreto supremo. Entonces, al estar en un reglamento, muchos árbitros, al momento que se planteaba la caducidad, entonces creo que ya no eran 30 días, eran 15 días, eh, por un tema de criterio, decían, bueno, la única manera de que una caducidad sea planteada, o sea, válida, o sea, legítima, es en tanto esté en un ordenamiento jurídico que tenga rango de ley, un decreto legislativo, un decreto ley o una ley. Un decreto supremo no tiene rango de ley. Entonces, al no tener rango de ley, no me puede señalar, no me puede obligar a mí a respetar la caducidad, porque la caducidad no existe. Y legalmente, obviamente, tenía argumentos. Y entonces, solo en ese supuesto, en un decreto legislativo que ya no está vigente, por si acaso, para los que algunos se pueden estar confundiendo, o disculpen si los estoy confundiendo, no está vigente, decían, ok, no hay caducidad. Pero al día de hoy, si existe caducidad, existen los 30 días, y quien presenta una solicitud de arbitraje fuera de los 30 días, en el deber ser, al momento de ser, si es que se planteara obviamente una excepción de caducidad, esa excepción de caducidad debería, insisto en el deber ser declarada fundada. Entonces, ¿qué más tiene una solicitud de arbitraje? Una solicitud de arbitraje no es una demanda. Muchos como que se estresan un poquito y dicen, bueno, voy a preparar mi solicitud de arbitraje y se demoran un mes, o no un mes, tal vez un par de semanas. Y revisas cuando te llega alguna designación, tú revisas las solicitudes de arbitraje y obviamente son muy densas, ¿no? Ahora, no está mal que quieras hacer una solicitud de arbitraje densa con toda la información, pero optimizando tu tiempo, en realidad creo que podrías estar haciendo un mal uso de tu tiempo al pensar o creer de manera desinformada que tu solicitud de arbitraje es una demanda. Tu solicitud de arbitraje no es una demanda. Tu solicitud de arbitraje, ¿qué debe contener? Tus datos, los datos de tu contraparte, con la que vas a iniciar el arbitraje, con la que tienes el contrato, tu eventual o eventuales controversias, un breve, muy breve resumen de hechos de lo que ha venido pasando. ¿Y qué más se debería tener? Una designación de tu árbitro, si es que correspondería a un tribunal arbitral colegiado, o si fuera un árbitro único, el sometimiento para que el centro designe el árbitro único, o tu propuesta de árbitro único en el supuesto que tu contraparte esté de acuerdo en
si es que lo acepta a tu propuesta de árbitro único. Generalmente es inusual, pero podría pasar que tu contraparte diga, oye, yo quiero que mi árbitro sea Juan Pérez, y tu contraparte dice, ya, Juan Pérez, lo máximo, que sea el árbitro único. Normalmente se oponen, o normalmente como que yo quiero que sea Juan Pérez, yo creo que la otra parte yo creo que sea María Reyes, ¿no? Entonces, como no estuvieron de acuerdo en el árbitro único, el centro designa al árbitro único. O si fuera un tribunal arbitral colegiado, ese tribunal arbitral colegiado, cada parte designa a quienes integren su tribunal arbitral. Y luego los árbitros designarán, si es que la cláusula del contrato así lo permite, designarán al presidente. Ese presidente podría tener como características el reglamento del centro, que sí o sí tiene que ser del centro, o podría pasar, como algunas cláusulas de algunas instituciones, que diga, no, el presidente no lo designan los coárbitros, el presidente lo designa el centro. Entonces, son variables que todo, o sea, no estoy hablando chino mandarín, todo lo que les estoy planteando está en el contrato. El contrato que si en algún momento ustedes tienen un cliente patrocinado, o su primo, su familiar, le dice, oye, tengo una controversia, no me quieren pagar, no me dieron la ampliación de plazo, me resolvieron el contrato. Ah, bien, amigo, cliente, familiar, présteme su contrato, ¿no? Y revisas, vas hasta casi al final, hay una cláusula que se llama cláusula de solución de controversias. La revisas bien, la memorizas bien, ¿no? Y si no entiendes mucho el tema, ya pides ayuda al CAE, pues, ¿no? Ya que ahí siempre resuelven las consultas. Un pequeño publicherry para los amigos del CAE, ¿no? Pero eventualmente, todo está en el contrato. Entonces, ¿qué institución arbitral? Centro de arbitraje X, ¿no? Entonces, ¿qué hago para presentar mi solicitud de arbitraje en el centro de arbitraje X? Ingreso a la página, la busco en redes, veo cuál es la dirección, me informo cuánto me va a costar, tengo que pagar tasa, no tengo que pagar tasa, veo la nómina de árbitros, veo su reglamento, cuánto dura su proceso eventualmente, tienen plazos cortos, tienen plazos largos. Infórmense, ¿no? O sea, a veces es escoger un centro porque, mira, es el centro de arbitraje X, ya, pero ¿qué de bueno hay en el centro de arbitraje X? Para ti, ¿no? Para tu caso en específico. ¿Hay algunos beneficios? No sé. ¿Por qué escogiste el centro de arbitraje? No sé, ¿no? Entonces, sí es importante que no está mal ir al centro de arbitraje X, pero escoger o tener la oportunidad de escoger está en cada uno de los usuarios. Ahora, se ingresa la solicitud de arbitraje, deberías anexar pues si es una personería jurídica, el documento que acredite que eres representante de esa personería jurídica, el contrato, ¿no? Anexar el contrato, la copia del DNI del representante, legalizadas, Luis, no. ¿Es necesario que esté vigente? En realidad, no. Tal vez ahí podremos hablar un poco de flexibilidad. Eh, pero no quiero, digamos, homogenizar el criterio que puede tener quien esté a cargo de todas las mesas de partes de todas las instituciones arbitrales. Pero si me preguntas a mí, no, pues no. Legalizado, ¿por quién? Y que esté vigente en tanto, en buena fe, porque en principio de buena fe, seas el representante, no habría mayor inconveniente. Ingresa la solicitud, y luego que ingresa la solicitud se va a correr traslado, si es que cumple con todos los requisitos formales, se corre traslado a tu contraparte. ¿A qué domicilio notifica? Al domicilio que tú consignas, ¿no? Yo quiero que notifiques en la banca número 10 del parque, o de la Plaza San Miguel, o de la Plaza San Martín. Tú estás consignando esa dirección, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las direcciones que consignan. Generalmente, y el 1341, el 14, sí, el 1341 señalaba expresamente, y creo que se reafirmaba en el 1444, ¿cuál es el domicilio válido para notificar a la contraparte? El domicilio del contrato. ¿Sí? Ahora, esto choca un poquito con la Procuraduría General del Estado, porque la Procuraduría General del Estado, a quienes les tengo mucho aprecio, porque en su momento trabajé
a lo que era su antecesora, era el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, absolvíamos muchas consultas y ¿dónde notifico? ¿Dónde notifico? ¿A quién debo notificar? Formalmente, quien ejerce la defensa jurídica del Estado es el procurador. Entonces, no es lo mismo en el gobierno regional de Cajamarca, pasa una situación muy anecdótica. La calle está como que cerca de la plaza, el gobierno regional como que está en esta calle, la calle 1, y la Procuraduría está en la calle 2, ¿no? Entonces, a veces cuando han habido algunos cuestionamientos de Procuraduría, porque dicen, oye, yo estoy en la calle 2, yo no estoy en la calle 1. Fuera que sea una estrategia o no, pero es importante tener claro, tú a quién deberías notificar si tienes la oportunidad, uno, de ejercer el rol de secretario o estar a cargo de un centro. Yo notificaría a ambos domicilios. Cámara, al domicilio del gobierno regional, que es el del contrato, va a ser lo que les estoy diciendo del decreto legislativo 1444, y a la Procuraduría del gobierno regional. Con eso nos curaríamos en salud. Algunos se complican y dicen, no, yo quiero solamente notificar a la entidad. No, yo quiero solamente notificar a la Procuraduría. Notifiquen a los dos, ahora que es virtual, solamente un correíto más, no creo que su dedito se gaste demasiado con teclear unas cuantas letras más. Si es que fuera virtual, si hablamos de una notificación presencial, bueno, una notificación por courier, y eventualmente estas plataformas digitales que tienen tanto, la gran mayoría de instituciones tienen estas mesas de partes virtuales, ¿no? Entonces, sí, notifiquen, si es que la Procuraduría normalmente no tiene una mesa de partes virtual, tiene un correo electrónico, notifiquen por correo electrónico, de manera virtual, a esta Procuraduría y a la par a la institución en la mesa de partes virtual. Y con eso, desde el principio, cubren el proceso de cualquier vicio, de que en algún momento alguna parte diga, se violentó el debido proceso, dejo sentada mi causal de anulación, están siendo injustos, están con un trato desigual y bla, bla, bla. Entonces, eso como consejo, ¿no? Señalen un domicilio adecuado, porque el centro para los fines va a notificar donde ustedes les digan, y finalmente, como recomendación, que ese domicilio sea, en la medida que se pueda, el de la Procuraduría Pública y el de la mesa de partes de la institución, si hablamos de notificaciones virtuales, y si hablamos de notificaciones físicas, en ambos domicilios. Traten, en la medida de lo posible, cuando notifican a una Procuraduría Pública, sea de una institución, de un ministerio, de una municipalidad, de un gobierno regional, que sean correos electrónicos oficiales, ¿no? Pasa mucho que, por ejemplo, si seguimos con Juan Pérez es designado procurador del gobierno regional X, y luego Juan Pérez deja de ser procurador del gobierno regional X. Entonces yo notificaba a juanperez@gmail.com y va a pasar tu proceso largo y tendido y Juan Pérez no te va a responder porque Juan Pérez ya no es procurador del gobierno regional. Entonces, la recomendación, en la medida que se pueda, es consignar correos electrónicos oficiales, ¿no? juanperez@x.com, si estamos hablando, o gorex.com, ¿no? Si estamos hablando de un gobierno regional, o juanperez@munix.com, ¿no? O juanperez@ministeriox.com. Eso a modo de consejo porque los procuradores, si bien es cierto en el tiempo, deberían de tener cierta estabilidad, pero en el tiempo son cargos de confianza. Entonces, notificamos adecuadamente y se entendería que quien sale a ejercer la defensa es la Procuraduría Pública del gobierno regional, de la municipalidad distrital o provincial, del ministerio tal o cual, ¿no? Eh, Ahora, si nosotros tomamos en consideración en el deber ser que se está cumpliendo con las notificaciones, empezamos muy bien. ¿Qué es lo que debería hacer la entidad? Responder tu solicitud de arbitraje. Responder la solicitud de arbitraje implica también no contestar una demanda, simplemente consignar tus datos, una posición al respecto sobre
la controversia que tú puedes haber planteado, que en mi ejemplo sería una ampliación de plazo, una resolución de contrato, una anulación de contrato, y decir lo que tenga que decir de manera muy breve, en un breve relato de hechos, y si fuera un colegiado, designar a su árbitro de parte, ¿no? Una variable que a algunos no les gusta mucho el tema, pero es lo que está vigente al día de hoy, es el famoso RNA-11, que ya deben haberlo tocado abiertamente, pero en este caso, cuando sea un contrato regulado por la ley de contrataciones con el Estado, el árbitro que debes designar o que debería designar, en mi ejemplo, el procurador del gobierno regional X, debería estar en la lista del RNA, ¿no? Debería, ¿no? Ahora, si es un contrato regulado por la ley de concesiones, es un contrato privado, es un contrato eh, que es un contrato NEC, un contrato FIDIC, bah, ahí no habría problema. Designen a quien gusten y no hay mayor inconveniente. Sin embargo, en ley de contrataciones, sí, la entidad tendría que designar a un árbitro RNA. Eso al día de hoy, mañana de repente modifican la ley de contrataciones, se extingue el RNA-OCE, sigue viviendo el RNA-OCE, no lo sabemos qué pasará en nuestro marco normativo, pero al día de hoy es el requisito formal. Eh, Eso, el árbitro debe ser RNA-OCE, y luego, bueno, aceptan. En estas designaciones de árbitros pasa en algunas instituciones arbitrales que viene un proceso de confirmación de parte de la institución arbitral. Podría pasar que por X o Y razones los, los, los árbitros designados no sean confirmados por la institución arbitral. Puede pasar, no es nada, no es nada malo, simplemente que para ese caso no fueron aceptados, y lo que correspondería es que la parte designe un nuevo árbitro, ¿no? Entonces, una vez que están habilitados, y si se diera el proceso de confirmación, una vez que están confirmados, tocaría designar al presidente. Como les decía al principio, ese presidente podría estar en la lista de árbitros del centro, ¿no? Va a depender de lo que el reglamento señale, y eventualmente, si es que no fuera así y la cláusula así lo amerita, la propia institución podría designar al presidente de ese caso. En ese momento, cuando se designa por acuerdo de los árbitros, porque el centro así lo determinó, o incluso si las partes tienen la potestad de designar al presidente, se constituye el tribunal arbitral. ¿Y por qué es importante la constitución del tribunal arbitral? La ley de arbitraje señala que solo y solo cuando se constituye el tribunal arbitral, ese tribunal arbitral queda habilitado para emitir una medida cautelar. Antes no. Juan Pérez, María Reyes, árbitros de parte. ¿Podría presentar una medida cautelar? No. Bueno, la podrías presentar, pero no tendrían potestad para resolver. Juan Pérez, María Reyes y Grecia Jiménez, como presidenta, ¿podrían designar a un tribunal, podrían resolver sobre una medida cautelar? Sí. ¿No? Solo cuando hablamos de un tribunal arbitral colegiado, si habláramos de un árbitro único, cuando este árbitro único es designado por acuerdo de partes por el centro y no hay recusación, en ese momento también, siendo árbitro único, puede resolver la medida cautelar. Pero mi ejemplo era sobre un tribunal arbitral colegiado. Entonces, una de las características o algo importante que resaltar al momento de constituir un tribunal arbitral es eh, que solo cuando está constituido tienen potestad para pronunciarse sobre una medida cautelar. ¿Y por qué hablamos de medidas cautelares? Porque han habido mucha normativa eh, al respecto. Bueno, mucha normativa, alguna normativa, el Congreso se ha pronunciado, nuestro querido expresidente que hablaba de corrupción, yo creo que está visitando un lugar que espero nadie visite. Eh, Mencionaba mucho que las medidas cautelares habían traído como consecuencia que las obras se paralicen y, en fin, no voy a hablar de eso. Sin embargo, ¿a partir de qué momento se puede emitir una medida cautelar? Solo y única y exclusivamente cuando se está constituido el tribunal arbitral. Ahora, obviamente, la idea no es emitir una medida cautelar al momento de constituir un tribunal, no es el fin.
¿Cuál es el fin? Es que este tribunal arbitral constituido emita las reglas o la orden procesal o fije una audiencia. Ya no se acostumbra mucho, pero antes se fijaba una audiencia de instalación, las partes iban de manera presencial. Generalmente la mayoría de audiencias en los arbitrajes ad hoc se instalaban en el OCE, conversaban, dialogaban, yo quiero 10 días para demandar, yo quiero 20 días, yo quiero 30 días para contestar, X, Y, Z, y se redactaba un documento final. Ese documento final se conocía como, o era el acta de instalación. Al día de hoy, como les digo, la costumbre, por un tema de optimizar nuevamente el tema del tiempo de todos, se emite una resolución que fija las reglas del proceso. Y una primera resolución que fija las reglas del proceso se notifica a las partes. Las reglas son estas, bla, en base al reglamento. Esto es contrastado entre las partes y la única manera que, si hablamos de una institución arbitral, que varíe el contenido de las reglas del proceso, que son el copia y pega del reglamento del centro, es si ambas partes, en este caso, contratista y entidad, se ponen de acuerdo y dicen, oye, el reglamento del centro dice 20 días, pero para presentar la demanda. Pero ¿qué tal si no sean 20 días? Que sean 15. Ah, monstruo, que sean 15. Ya, listo. 15 para demandar, 15 para contestar, 15 para reconvenir, 15 para absolver la reconveniencia. Eso, claro, no sucede generalmente en la realidad, porque por un lado tienes a un contratista que sí podría decir, ¿cuántos días quieres para presentar la demanda? Un día, ¿no? ¿Y cuántos días quieres la entidad para contestar la demanda? 450 días. Es un chiste. Pero te piden el máximo de plazo que se pueda dar, ¿no? Entonces, no todas las entidades, pero se entiende que es un tema de sobrecarga. La idea es que llegara a un punto medio, ¿no? Y en un punto medio, ya sea con escritos o qué sé yo, podrían acordar 20, 30 días para presentar demanda y contestarla. Incluso dentro del proceso, al momento de contestar la demanda, está la oportunidad de que tú puedas presentar tachas, excepciones, defensas previas, ¿no? Entonces, u oposiciones, ¿no? Tú podrías decir, yo planteo la excepción de caducidad al momento de contestar la demanda. Y es válido, ¿no? Entonces, te dan un plazo para presentar la demanda. Yo tengo, si acordaron las partes para presentar la demanda 20 días, yo tengo, no es que tengo que presentarla en el día 20. Yo literalmente, si quiero, la puedo presentar en el día 1. Yo tengo hasta 20 días para presentar la demanda. Pero lo que generalmente hacen los contratistas es esperan el día 20. Generalmente los contratistas son los que demandan. El día 20 para presentar la demanda. Pero si me preguntaran, ¿puedo presentarla en el día 1 de esos 20 días? Sí. ¿En el día 5? Sí, claro. ¿En el día 10? También. Tienes hasta 20 días para presentar esa demanda, ¿no? Ahora, la idea es presentar la demanda, ¿no? Normalmente cuando a veces pasa, y hay situaciones que yo no entiendo, es que en el día 20 de quien tenga que presentar la demanda te presenta un escrito y te dice, tengo sobrecarga de trabajo, mi abogado se fue al extranjero y tengo 20.850 problemas, mi perrito se comió el expediente y mi abuelito sufrió un accidente. Entonces, todo eso te lo ponen por escrito, es alucinante. Y te dicen, no voy a poder presentar mi demanda. Y como no voy a poder presentar mi demanda, dame 10 días más. No te hace pobre ni rico. El problema es que algunos tribunales arbitrales dicen, ok, démosle 10 días más. Normal. En algún momento, las salas comerciales, cuando se incumplían los plazos de las reglas del proceso, cuando se planteaba la nulidad o la anulación de los laudos, declaraban fundada y se caía. Todo ese proceso se caía, nunca existió, nunca se laudó y tenía que regresar. O sea, por no respetar una regla básica. ¿Cuál era la regla básica? Tienes el momento de que te dicen,
¿Cuántos días quieres para presentar la demanda, amigo, amiga, contratista, entidad? ¿Cuánto tiempo necesitas? 20 días. Ah, ok. ¿La otra parte está de acuerdo? Sí, 20. Ya, listo. 20 días. En ese momento, ya sea por escrito, ya sea que fuiste o te conectaste de manera virtual, tú podrías haber hecho 30 días, 25 días, 40 días. Descabellado, pero no voy a poder cumplir en los 20 días que estás diciendo. Pero la pregunta es, porque cuando tienes la oportunidad de decir el tiempo que a ti se te ocurra, no lo dices, ¿no? Entonces, luego, a última hora, ya pasado ese momento, ¿cuántos días querías? 20. Vencieron tus 20 días. En el día 20, ¿presentas la demanda? No. Pide un plazo adicional. Supongamos que te otorgan el plazo adicional. Yo no digo que no te lo otorguen. La contraparte podría cuestionar y decir, oh, dejo sentada la causal de anulación debido a que, según las reglas del proceso, se ha violentado el debido proceso al no cumplir con presentarse la demanda dentro del plazo de 20 días. Y es una causal muy bien sentada de anulación. Pues si esa parte pierde, al momento de laudar te va a decir, bueno, presento mi anulación del laudo. Y si la sala comercial o la sala civil, que a su vez es de cámara comercial al interior del país, te va a decir fundada el recurso de anulación, fundada el recurso de anulación. Entonces, para evitarte eso, la recomendación es presentar tu demanda en el plazo, ¿no? Salvo, salvo que estemos ante una institución arbitral que el propio reglamento del centro legitime y faculte al tribunal arbitral para modificar los plazos acordados por las partes. Si tenemos en el reglamento un artículo sencillito que diga los árbitros discrecionalmente podrán modificar los plazos acordados por las partes, y hay muchas instituciones que lo tienen, incluso cámaras de comercio, el propio centros de arbitraje de los colegios de ingenieros a nivel nacional. Monstruo, bingo, ahí sí tenemos la discrecionalidad del tribunal arbitral y nadie va a cuestionar esa legitimidad. El gran problema existencial sería si es que otorgas, si eres árbitro o si eres parte y solicitas un plazo adicional sin que el tribunal arbitral tenga legitimidad para otorgarte el plazo adicional, ¿no? Entonces eso como tip, ¿no? Presentar la demanda dentro del plazo. Si crees que ese plazo es insuficiente, pide más plazo, pero al momento que fijas las reglas. No cuando se te venció tu plazo, son las 11:59 y dices, no voy a poder presentar mi demanda y te sientes mal y entras en pánico y no sabes trabajar bajo presión y dices, bueno, voy a pedir un plazo adicional. Total, la flexibilidad del arbitraje trae como consecuencia de que deberían ser flexibles y no cumplir con los plazos señalados, ¿no? Porque el arbitraje es flexibilidad. Entendiste mal la flexibilidad y si no hay un artículo del reglamento que faculte para ello de la institución, no podrían darte o variar el plazo señalado. Distinto, insisto, sería si es que efectivamente se ha variado, si el reglamento permite variar los plazos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la demanda y a la contestación, eso en cuanto a las reglas para presentar la demanda. ¿Qué debería presentar yo en la demanda? Muchos, yo he trabajado en alguna procuraduría, y nos esforzamos mucho en presentar doctrina, en presentar tal vez algún antecedente de un laudo similar que se resolvió. La pregunta sería, ¿en arbitraje existen los precedentes vinculantes como en el Tribunal Constitucional? Si alguno me respondiera, entiendo que la idea no es tanto interactuar, pero la respuesta sería no. No existe un precedente vinculante. No es que si el árbitro Y, el árbitro Z, resolvió de una manera, todos los árbitros tengan que resolver de esa manera, ¿no? Es más, el propio árbitro podría resolver de una manera en una situación A, en una situación B, de una manera distinta. Porque los hechos son otros. Porque viviríamos en un mundo donde todos o sea, estaríamos clonados, robotizados en un sistema
que todo es igual, ¿no? Entonces hay muchas variables, salvo, salvo que el caso sea pues igualititito, con las mismas condiciones de contrato, y la idea sería respetar lo resuelto, ¿no? Entonces, son variables que se deben tener en consideración porque si yo al momento de ejercer defensa puedo haber presentado laudos, ¿no? Busco la banca, el banco de datos, en el OCE, en Cámara de Comercio, me bajo todo, ah, ya, el árbitro tal, con fecha tal, resolvió de esta manera, ¿no? Entonces, pum, copio y pego. Eh, sí, no es un buen antecedente, bien, pero no está obligado. Podría servir como para ilustrar al tribunal, pero hago la precisión por un tema de no generar falsas expectativas al momento de presentar ese argumento, ¿no? Eh, por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando generalmente yo tengo tantos casos, soy tan buen abogado y tengo tantos clientes y tengo tantas demandas que hacer que al momento de presentar mi demanda, en vez de revisar el caso, si tengo tantos casos, debería tener de repente un equipo, uno, dos asistentes, uno, dos abogados que me apoyen y revisar lo que hacen esos uno o dos abogados o 20 abogados que tenga a cargo, ¿no? Entonces, si hablamos de un estudio grande, pero a veces se nota que copian y pegan, ¿no? Esa chancada de, ¿no? El consorcio X, que no tiene nada que ver en este proceso arbitral, actuó de manera diligente, no hubieron condiciones para que les resuelvan o lo anulen el contrato y bla, 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 bla. Entonces, lo dices, revisas el caso y al momento de que, por ejemplo, hay una audiencia de informe oral o una audiencia de ilustración hecho, tú te basas en lo que presentó el demandante, el propio demandante, ¿no? Entonces tú le dices, ¿qué pasó acá? No, lo que pasa que le echan la culpa siempre a los asistentes. No, es que mi asistente se le pasó ese párrafo, no, ese párrafo es de otro caso, no, ese caso, ese hecho no tiene nada que ver con este, ¿no? Entonces, consejo en total buena onda, que revisen bien las demandas y los hechos que cuando presentan una demanda, ¿no? Porque copiar y pegar, que todos hemos copiado y pegado, a veces te puede pasar o te puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, como tip, como tip. ¿Qué más? Si mi demanda tiene 400 páginas, ¿es mejor o más fulminante que una demanda que tenga 50 páginas? O sea, mientras más páginas tenga mi demanda, es más seguro que el tribunal arbitral me dé la razón. No, no, o sea, no importa cuántas páginas tenga tu demanda. No es que tengo colegas, amigos, están en algunos estudios y dicen, no, es que mínimo mi demanda tiene que tener 100 páginas, sin anexos, ¿eh? 100 páginas. Pues, chévere, chévere. Pero no te asegura que si tu demanda tenga 100, no sé cuántas más puedan presentar, y vas a convencer al tribunal arbitral. No digo que no lo hagas. Si quieres presentar una demanda que prácticamente va a ser un machote para publicar un libro, monstruo, bien, es tu estilo. Eh, pero no porque lo hagas vas a ganar. Ahora, estoy en un estudio y a mí me cobran por cada página, bueno, yo pongo 1000 páginas, ¿no? Para cobrar por horas extras. Pero es otra historia. Pero en esencia o en estricto, a modo de algunos estereotipos que se podrían tener en consideración, sinceramente, no tiene nada que ver el número de páginas de tu demanda. No digo que presentes una demanda de 2 hojas, ¿no? Escuché a Luis Enrique Ames y él dijo que no deben tener tantas hojas, así que ahora mis demandas van a ser de 2 hojas. Es un tema de estilo, ¿no? Pero sí, no crean que el número de páginas te asegura. Ahora, redundar sobre lo mismo, ¿no? 20 veces citar al legislador o al... Tampoco, ¿no? O sea, tal vez un poco más, en un ánimo más práctico, sí sería interesante que la propia parte tenga clara una línea del tiempo, ¿no? Una línea del tiempo de hechos, una línea del tiempo de cómo se celebró el contrato, qué sucesos o qué acontecimientos
se dieron, importantes o trascendentes, y finalmente, ¿qué generó la controversia? Y luego de que generó la controversia, ¿qué actitud tuviste tú como demandante frente a esa controversia? ¿No? Entonces, tal vez eso si lo complementamos con un poco de doctrina, nacional o internacional, tal vez si lo juntamos con algunas resoluciones o tal vez absoluciones de consulta, que lo se tiene muchas, y siempre es muy simpático los criterios que tiene, ¿no? A veces dice blanco, a veces dice negro, y eso puede ayudar en cualquier caso específico. Eh, y con eso ilustrar al tribunal arbitral y buscar que el tribunal arbitral realmente diga, oye, vendedora la idea, ¿no? O sea, me convenciste. Eh, Eso a modo también de sugerencia. Entonces, otro dato, al momento de presentar la demanda, todos los medios probatorios, digo, todos los medios probatorios, preséntalos en tu demanda. O sea, no tiene sentido presentar tu demanda y luego, antes de fijar plazo para la duda, o después que ya se cerró la etapa probatoria, solicito o presento el medio probatorio que con eso queda clara así mi posición, con esa gané. ¿De qué fecha es ese documento? Ese informe. Estamos en el 2023. Es de fecha 2018. ¿Y por qué no la presentaste ahora? O en el 2021, 2022 que inició el arbitraje. No, es que era mi as bajo la manga. No, es que no tuve acceso, lo pedí por acceso a la información. Bueno, por ahí, ¿no? O podría ser una pericia, ¿no? Podría ser una pericia y la pericia ha sido tan compleja, una pericia de parte, y tú dices, bueno, amerita que se presente después. Pero en la medida de lo posible, traten que todos los medios probatorios estén en su demanda, salvo pues que sea, como les decía, una pericia, o ofrezcan una pericia de parte, salvo que sea una testimonial, bueno, tendría que haber una audiencia con los testigos, salvo que sea una visita, una inspección arbitral, que eventualmente se acostumbra en el tema de obras, ¿no? Que el tribunal arbitral va a la obra y dice, oye, acá tenía que haber la carretera, tenía que estar el casco de la construcción, la edificación, acá llovió, acá se rajó, acá no se respetó, o se hundió la media ciudad, como en algún momento hemos visto por el norte del país, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Amerita una visita a la obra? ¿Cuáles son las causas? ¿Hay un daño? ¿Hay un perjuicio? ¿No? Ver in situ, ver en el acto, ayuda mucho, ¿no? Entonces, sí, podrían ofrecer. O sea, no es lo mismo lo que yo digo en un papel, frío papel, en unas frías fotocopias, a invitar al tribunal arbitral que vea lo que realmente está pasando o lo que realmente pasó, si es que todavía existiera. Entonces, eso en cuanto a la demanda. Y en cuanto a la contestación de la demanda, un tip adicional sería, y que siempre lo doy, no sé qué tanto ayuda, es si supongamos, por alguna razón, hoy es el día 20 que tenías que presentar la demanda y no tienes la demanda, prepara un escrito que no sea tan denso como hubieras querido que sea tu demanda, pero prepara un escrito y luego no dejes de presentar la demanda, no dejes de presentar un escrito que diga demanda, ¿no? Y luego presentas un escrito complementario, ¿no? Complemento, argumentos, ¿no? Hoy te olvidas, no sabía, se te vence el plazo. No dejes de presentar tu demanda hoy, por el amor de Dios. Porque si dejas de presentar tu demanda y pides un plazo adicional y crees que el tribunal arbitral por flexibilidad te la va a dar, te estás metiendo en un problema. Presente el escrito. Trata de no presentar cualquier cosa. O sea, no le estoy diciendo, presenta cualquier cosa. No. Trata de presentar un escrito que diga que es una demanda y todos tus argumentos adicionales que por el tiempo no los vas a poder presentar hoy, preséntalos mañana, pasado, en unos días, como escrito complementario de demanda, ¿no? Entonces,
Eso es mejor a no presentar la demanda. No, no digo que se convierta en una buena práctica, no, no, que tienes que no respetar los plazos y presentar cualquier cosa en la demanda, no. Pero a nada, no dejes de presentar una demanda. Contestación de... Ahora, la demanda, al momento de ingresar, se supone que debería cumplir con, si yo digo anexo 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, todos esos anexos deberían estar anexados y ser parte de la demanda. A veces se comete el error cuando se manda un drive de que el drive no abre, ¿no? Entonces, no, solamente está habilitado para que XX pueda abrirlo. Sí, pero XX no es la única parte. Acá trabaja un secretario, un director, la secretaria 1, secretaria 2, no lo pueden abrir. Entonces no se puede descargar y consecuentemente no se puede correr traslado de esa demanda. Entonces, si van a presentar un drive que esté abierto, todo el mundo lo puede abrir y todo el mundo puede tener acceso, y lo que dices que anexas, anéxalo. No coloques que anexa el informe número 325-2022. ¿Dónde está el informe número 325-2022? ¿Has revisado todo? No, no está. Entonces, ¿para qué lo pones? No lo coloques. No, no, se me pasó. Nuevamente, no, es que chanqué. ¿No? Entonces, revisar. Esos detalles importan en la calidad al momento de presentar tu demanda. Supongamos que presentaste tu demanda y supongamos que todos tus anexos están muy bien, no te observaron, porque si te observaran te declararían inadmisible la demanda y te darían un plazo para sustentar o, perdón, para subsanar lo que no hayas adjuntado. Y luego se corre traslado de la demanda, ¿no? El centro, a través del secretario arbitral, prepara un proyecto de demanda, de resolución, corriendo traslado de la demanda. El tribunal arbitral colegiado evaluará el proyecto, hará las correcciones que corresponda y luego dirá que corresponde, apruebes el proyecto. Se aprueba el proyecto y el centro notifica esta demanda a la contraparte, ¿no? Entonces, la contraparte, debiendo ser notificada en el domicilio válido, ya hemos hablado de eso, de manera virtual o de manera física, tendría el mismo plazo, en mi ejemplo, 20 días para contestar la demanda. Esos 20 días, también la regla es la misma. Si tuviste la oportunidad de pedir 20 días más o 30 días y no lo pediste, ¿por qué no lo pediste? Ahora tienes que contestar. Una práctica usual también es, quiero más plazo, ya saben lo que les he recomendado en base al mayor plazo, y al momento de contestar la demanda, existe la posibilidad de que se podría reconvenir. ¿Qué es reconvención? Es contrademandar. ¿Y qué es contrademandar? Es la oportunidad que tiene la parte demandada a decir, oye, yo también tengo algo que decir, oye, yo también tengo pretensiones sobre este caso, sobre este contrato, ¿no? Entonces, se reconviene. Al momento de reconvenir, dirá lo que tenga que decir. Mira, yo sobre tu demanda, yo la contesto, mi argumento A, B, C, D, fin de la historia. Reconvención, X, Y, Z, plin. Cuando, si es que hubiera reconvención, esa reconvención tendría que seguir el mismo proceso de la demanda. Admitirla, ver que cumpla con todos verificar que todos los documentos que se dicen que se anexan se estén anexados y otorgar el plazo a la contraparte en lo relacionado a la reconvención para que absuelva. A veces, en la inexperiencia, algunos centros omiten y dicen, o tribunales arbitrales omiten y dicen, nada, reconvenido, ya listo. Y continúan el proceso. Listo, ¿qué toca? Ilustración de hechos, audiencia única, fijemos puntos controvertidos. Oye, la absolución de la reconvención. Chispas, se me pasó, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. A veces el tema de la reconvención es muy chiquitito, como que pareciera que no quisieran que esté. O a veces también se mandan a detalle con todos los argumentos de la reconvención. Igual, ¿no? Háganla dentro del plazo, traten que no sea última hora, eventualmente si lo tuvieran que presentar la última hora, no presenten la mega demanda, hay un clásico en el primer otro cídigo, segundo otro cídigo, para sustentar esto de presentar un escrito complementario, ustedes podrían colocar un argumento muy simpático que siempre me funcionaba a mí cuando litigaba, y era el clásico, me reservo el derecho a ampliar los argumentos de mi demanda y presentar nuevos medios probatorios. Me reservo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el tribunal arbitral
base ese primer otro sí digo cuando admite tu demanda, es admítase la demanda y en relación al primer otro sí digo, téngase presente. Téngase presente significa, ok, cuando presentes toda tu demanda completita o todos los argumentos complementarios a tu demanda o los nuevos medios probatorios, el tribunal arbitral me dijo téngase presente, consecuentemente yo estoy habilitado para presentar los argumentos adicionales a mi demanda o los nuevos medios probatorios. Pero no dejen de hacer esa reserva en su demanda o en su contestación de demanda. Sencillísimo. Yo me reservo el derecho de presentar nuevos argumentos o de ampliar mis argumentos o de presentar nuevos medios probatorios, ¿no? Entonces, con eso, automáticamente, el acto negligente de no obtener lista tu demanda dentro del plazo al cual tú tuviste la oportunidad de acordar un plazo adicional, quedaría subsanado, ¿no? Demanda, contestación de demanda y finalmente, reconvención, si es que lo hubiera, y finalmente, ya por el tema del tiempo, tocaría que el tribunal arbitral fije, ya teniendo clara la demanda, la contestación de demanda, los puntos controvertidos. Generalmente, en una audiencia única, se puede fijar los puntos controvertidos, ahora se hace una audiencia ilustre de hechos, se admiten medios probatorios, algunos por estilo y por practicidad decimos, bueno, que los puntos controvertidos salgan por resolución. ¿Para qué vamos a hacer una audiencia para fijar los puntos controvertidos que están en la demanda o en una eventual reconvención? Otros dicen, no, hagamos una audiencia para ver cómo el secretario nos coloca un acta donde dice, estos son los puntos controvertidos que están en la demanda y si hubo reconvención, estos son los puntos controvertidos de la reconvención. Son cuestiones de estilo, no tengo mayor observación al respecto. ¿Qué son los puntos controvertidos? Los puntos controvertidos es la materialización de las pretensiones de la demanda y las pretensiones de una eventual reconvención, ¿no? Entonces, a veces pasa que cuando el tribunal dice, ok, presenten su propuesta de puntos controvertidos, ya tenemos demanda, ya tenemos contestación de demanda y o eventual reconvención, las partes o el tribunal les dice, presenten su propuesta de puntos controvertidos. Y las partes equivocadamente creen que, literal, ahí se hablamos de literalidad. Pretensión 1, 2, 3. Reconvención 4, 5, 6. ¿Ya? Imaginemos que sea 1. No vean el número. 1, 2, 3. Presento propuesta de puntos controvertidos. Mis puntos controvertidos son 1, 2, 3, 8, 9, 10. Entonces uno dice 8, 9, 10. A ver, reviso la demanda. 8, 9, 10 no está. Reviso la solicitud de arbitraje. Tampoco está. Y aún si estuviera. ¿De dónde salió el 8, 9, 10? No es que usted me dijo que presente los puntos mi propuesta de puntos controvertidos. Yo quiero que usted se pronuncie sobre 1, 2, 3, eventualmente 4, 5, 6, 7 no tiene nada que ver. 8, 9, 10. Ok. ¿Sería válido que se fijen los puntos controvertidos? O sea, que el tribunal arbitral se pronuncie sobre pretensiones que no han sido sometidas o no han sido planteadas en una demanda y la contraparte no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las pretensiones 8, 9, 10, la respuesta, si alguien me lo preguntara, sería no. Obvio que no. Lo correcto sería que si la parte quisiera que el tribunal arbitral se pronuncie sobre las pretensiones 8, 9, 10, en mi ejemplo, presente una acumulación de pretensiones, así se llama, ¿no? Prescrito, solicito acumulación de pretensiones. Entonces, la acumulación de pretensiones seguiría la misma suerte de una solicitud de arbitraje. Ok, corre traslado de la solicitud de acumulación de pretensiones. Contraparte, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? El tribunal arbitral se pronuncia. ¿Admitimos o no admitimos estas nuevas pretensiones? Generalmente siempre las admiten. Y sería
ok, si el tribunal las admite, le dicen, ok, tienes un plazo, el mismo plazo que tenías para las pretensiones 1, 2, 3, para presentar tu demanda en base a las pretensiones, en mi ejemplo, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, te presenta una demanda, ya no la demanda principal, sino una demanda como consecuencia de la acumulación. Esa demanda sigue la misma suerte de correr traslado a la contraparte tendrá que pronunciarse sobre las pretensiones 8, 9, 10. En ese momento la contraparte podría también plantear otra vez una reconvención. Sí, claro que sí, ¿no? Porque es una nueva demanda dentro de un proceso, es que es consecuencia de una acumulación, ¿no? Entonces, si se marearon, le pido las disculpas del caso y si hubiera alguna aclaración que hacer hasta aquí para no avanzar más, solo para dejarlos en contexto, luego la fijación de puntos controvertidos, que son el copia y pega de, no el copia y pega, pero deberían de salir de las pretensiones de la demanda, de la reconvención y de las eventuales acumulaciones, no porque una parte presenta una propuesta de puntos controvertidos distinta, debe ser entendida como los puntos controvertidos. Luego se admitirían los medios probatorios. No necesariamente se tendría que cerrar la etapa probatoria. Podría que sí, podría que no. Si hablamos de medios probatorios solo documentales, es decir, escritos, la carta tal, el informe tal, no es necesaria una audiencia, una oralización al respecto, salvo que tengamos una pericia, donde un perito va a decir, ok, yo creo que efectivamente hubo una rajadura, ok, es necesario hacer un informe de suelos, una pericia técnica, qué sé yo. Ahí sí ameritaría una oralización, ¿no? Pero si hablamos de documentales, es el informe tal, el escrito tal, la carta tal, todo obra en el expediente. Vamos. Y hay yo recomendaría fijar los puntos controvertidos por escrito y admitir los medios probatorios también por escrito, a través de una resolución. Una audiencia de ilustración, que es una costumbre que se ha venido dando últimamente, para que las partes tengan la oportunidad de expresar lo que tengan que decir. Y finalmente podríamos programar la audiencia de informe oral con los alegatos finales, ¿no? Informe oral, alegatos finales y luego un laudo, ¿no? Entonces, eso, eso en esencia, muy en esencia, en esta hora, sería, en resumen, la etapa postulatoria. Eh, si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto de poder absolverlas, y nuevamente agradecido por la atención de cada uno de ustedes. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Estimados, los invitamos a que puedan poner sus consultas dentro del chat de preguntas y respuestas para poder absolverlo. Damos un breve plazo de unos 2 minutos. En caso contrario, estaríamos dando por terminada la exposición del día de hoy con la magnífica explicación que ha hecho el doctor Ames. Doctor, justo me están escribiendo al interno y me están trasladando una pregunta de nuestra transmisión en vivo en la que nos hacen la consulta sobre qué excepciones se pueden plantear dentro del arbitraje. Como ya les había comentado, la clásica excepción que se resuelve es la excepción de caducidad, y esta excepción de caducidad debería ser planteada al momento de contestar la demanda. Ahora, si hablamos de caducidad, en esencia, de oficio, sin la necesidad de que el propio tribunal arbitral se pronuncie, podría también, sin necesidad que la parte lo solicite el tribunal arbitral podría pronunciarse de oficio. Es decir,
Si tenemos una solicitud de arbitraje que ha sido presentada fuera de los 30 días, el tribunal arbitral de oficio, sin que la parte presente una excepción de caducidad, decir, bueno, archivamos el caso porque nos hemos dado cuenta que la excepción, o concluimos el proceso porque nos hemos dado cuenta que esta solicitud de arbitraje fue presentada fuera de los 30 días hábiles, ¿no? Entonces, eso a modo de casuística, siendo la excepción de caducidad la más frecuente, ¿no? Correcto. También nos están trasladando otra consulta, la cual indica lo siguiente. Doctor, por favor, indíquenos en su experiencia quién inicia más los arbitrajes, si en el caso de las contrataciones con el Estado, lo que viene a ser la parte del contratista o la parte del Estado. ¿Quién tiende a iniciar más los arbitrajes? Y generalmente, obviamente es una estadística personal, no necesariamente tiene que ser la, la- la- la estadística de los arbitrajes en contrataciones del Estado, y yo podría decir que un 85% de los procesos arbitrales que tengo en giro han sido iniciados por los contratistas y un 15% por las entidades, ¿no? Las entidades son muy pocas las que inician los arbitrajes, y eso es una estadística personal, ¿no? Correcto. También tenemos otras consultas ya en el chat, se las traslado, doctor. Ok. Nos consultan, ¿los procuradores públicos pueden ser quejados ante la Procuraduría General del Estado por su actuar temerario, dilatorio y de mala fe durante el proceso arbitral? Bueno, eso es muy subjetivo, este, temerario y ¿qué más? Y de mala fe, Es ¿no? temerario, dilatorio y de mala fe durante el proceso arbitral. Temerario, dilatorio y de mala fe. Insisto, es un tema muy subjetivo. La Procuraduría General del Estado sí tiene los procuradores públicos dependen administrativamente de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué implica? Así como los árbitros tenemos un RNA que dependemos administrativamente del OCE, los procuradores dependen administrativamente de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué implica esto? Que si eventualmente hubiera un accionar que objetivamente en un proceso administrativo traería como consecuencia que hubo un mal accionar o un accionar en contra de la ley, entonces la Procuraduría General del Estado tendría que evaluar si es que sanciona o no a este procurador. A la pregunta, ¿existe un método para quejar a los procuradores? ¿Un proceso para quejar a los procuradores administrativamente? Sí. El por qué los quejas sería interesante que tengas claro objetivamente el por qué lo vayas a quejar a un procurador, ¿no? Y entonces, porque es un procedimiento. Eso de que, oye, fui a la audiencia y me miró mal el procurador, el árbitro, creo que le caigo mal. Entonces, no, oye, mira, llovió y pucha, yo creo que vamos a perder porque el procurador o el árbitro me tiene cólera, ¿no? Entonces, es algo subjetivo. Si hay algo objetivo, si hubiera algo objetivo, no solo con los procuradores, sino también con los árbitros, sí, obviamente que sí. Correcto. También le voy a trasladar la siguiente consulta, doctor, que es, respecto a la competencia del centro, se entiende de un centro arbitral, ¿no? Es decir, si en un contrato mencionan y se proponen un centro de arbitraje, pero, ¿no? Sin embargo, pese a que no hay una aceptación expresa de las partes, se puede iniciar el arbitraje en un centro distinto al propuesto, ¿no? Es decir, se entendería que si en el contrato se pone que se va a ver el arbitraje en un centro determinado, en uno A, ¿qué pasa? ¿Se podría en la práctica iniciar luego el arbitraje y llevar el proceso en el centro arbitral B?
Bueno, si hablamos de se podría, se pueden hacer muchas cosas. Si hablamos del deber ser, la recomendación, como les planteé, es que en el ejemplo que plantea su estimada Diana, sí o sí las partes vayan a la institución arbitral A. Y, y que se pueden ir, pero no necesariamente eso es algo regular, ¿no? Entonces, el consejo a la pregunta o la respuesta a la pregunta sería, primero, confirmemos que la institución arbitral A es la que se ha señalado en la cláusula de solución de controversias como única institución arbitral. Ahora, puede ser que la cláusula adolezca de alguna, o sea, nos sometemos al centro de arbitraje A. ¿Cuál es el centro de arbitraje A? No existe. Ah, bueno. No, eso sucede mucho, por ejemplo, con el centro de arbitraje del OCE, ¿no? Entonces, algunas instituciones, al momento de redactar sus contratos, por un error material o por desconocimiento, colocan el centro de arbitraje del OCE, ¿no? O la Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio. Vamos al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, y no se señala expresamente cuál Cámara de Comercio, o el centro de arbitraje del OCE, literal, no existe un centro de arbitraje del OCE, ¿no? En esos supuestos, ¿no? Podríamos decir, ah, bueno, hay una mala redacción y habilitaría a ir a otra institución arbitral. Si es que no existe eso, si es que no hay una mala redacción, eh, y está clarísimo que es el centro de arbitraje A, y ese centro de arbitraje A existe, tiene que ir al centro de arbitraje A, tal cual. Ahora, en este caso la pregunta también menciona que eh, eh, puntualizan sobre que si se puede realizar en el centro arbitral B, pese a que no hay una aceptación expresa por parte de alguna de las partes, ¿no? No, porque el centro de arbitraje B, única y exclusivamente, si tenemos la libertad, decimos, tenemos una cláusula abierta de instituciones arbitrales. Yo le decía, podemos ir al centro de arbitraje A, B, C, X, Y, Z, si es que estuviera abierto. Es institucional, sí, pero no se señalamos la institución, entonces podemos ir a cualquiera. En el deber ser, también hablamos del deber ser, lo correcto sería que ambas partes estén de acuerdo en someterse a este centro, el que sea. Yo voy al centro de arbitraje A, la cláusula me lo permite, sí. Entonces la contraparte está de acuerdo en el centro de arbitraje A, sí, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Ah, no hay acuerdo. No. El tema ahí es que viéndolo desde el otro lado, podríamos decir, yo tenía 30 días para presentar mi solicitud de arbitraje. Yo me fui al centro de arbitraje A. La otra parte no está de acuerdo en que vaya al centro de arbitraje A. Hoy estamos en el día 80, en el día 60, en el día 31, ¿no? Entonces, yo con todo gusto me iría al centro de arbitraje X, Y, Z, A, B, C o B, C, D, E que me propone la contraparte, pero si lo hago, mi solicitud de arbitraje ya habría o ya tendría un mal que es la caducidad. Entonces, por esa razón, ya es un tema discrecional que la institución arbitral lo evalúa, o el propio tribunal, si es que así lo correspondería, si ameritaría quedarse o no en esa institución arbitral A, ¿no? Es un tema de casuística a la pregunta. Fríamente hablando, sí, la institución arbitral A queda en tanto ambas partes estén de acuerdo. Pero como variable, ¿qué pasa si existe un supuesto de caducidad? Ahí habría un problema. Ok, tenemos una última consulta, doctor. Nos indican, y en los casos de excepción de incompetencia, estas se deben resolver por el consejo de un centro de arbitraje o se debe reservar su atención al tribunal arbitral. Generalmente debería, por un tema de incompetencia ante la oposición de la contraparte, entiendo que sigue la línea de la pregunta anterior, lo correcto sería que el centro se pronuncie si es que hay una oposición al centro, ¿no? Podría pasar que por alguna extraña razón la excepción de incompetencia no sea vinculada al centro, sino esté vinculada a la jurisdicción arbitral.
y podría ser que estemos hablando, tal vez no en competencia, sino convertirlo en una excepción de convenio arbitral, pero tal vez estoy volando en eso. Y la controversia debería ser no en arbitraje, sino en el Poder Judicial, porque no hay convenio arbitral. Pero, regresando al tema de incompetencia, yo diría que es el centro quien se pronuncia, solo el centro. Correcto. Correcto. Eh, Perfecto. Entonces, habiendo respondido las preguntas formuladas por los participantes, tanto en vía la plataforma Zoom como en vía de Facebook, estaríamos reiterando nuestros agradecimientos, estimado doctor Ames, por su excelente exposición del día de hoy y la presentación de esta etapa tan importante dentro del proceso arbitral como es la etapa postulatoria. Y agradecemos también a todos los participantes que nos han estado acompañando tanto dentro de la transmisión en vivo como dentro de nuestra aula virtual. En ese sentido, les damos las gracias a todos por su participación y su asistencia y los invitamos para volver a sintonizar nuestro curso el próximo martes con lo que vendría a ser nuestra 14ª sesión. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias nuevamente, doctora Ames, por su amable acompañamiento. Gracias a ti, Diana. Saludos Buenas a todos. noches. Un abrazo. Chao, chao.